Esta noche vamos a hablar de comisiones obreras, vamos a hablar de la situación actual de Medina en cuanto a los trabajadores, en cuanto a las empresas, y lo vamos a hacer con la persona que siempre nos proporciona información. Él es Isidoro Hernández, que es el responsable de comisiones obreras en la zona. Isidoro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de algo tan interesante como es el trabajo, el empleo, que tal y como están las cosas, pues siempre crea cierta preocupación a nuestros vecinos, ¿verdad? Evidentemente, es decir, y más en un año como el que acabamos de terminar, que no ha sido precisamente muy dado en darnos alegrías a lo largo de todo el año 2020 y más aún prácticamente desde mediados del mes de marzo, que ha sido esto un auténtico vía crucis, ¿no?, para el empleo y para los trabajadores y lógicamente para las empresas y para los ciudadanos en general. Se va a cumplir un año, justamente en un par de meses, un año de que comenzó ese estado de alarma. ¿Ha sido lo peor que ha podido ocurrir a los trabajadores en los últimos años? Bueno, vamos a ver, yo como tengo la desgracia de ser mayor, pues ya tengo 58, con lo cual, y llevo muchos años en el sindicato, yo he vivido varias de las crisis que ha sufrido este país. Es verdad que esta crisis es una de las de mayor intensidad, pero es verdad que es una de las de mayor intensidad, pero en menor espacio de tiempo. Y es una crisis que ha tocado todos los sectores productivos, todo. Curiosamente, no ha sido la economía, no ha sido los créditos, no ha sido la falta de financiación, ha sido un pequeño virus que ha vuelto loco no solo a este país, sino al conjunto del planeta. Porque la crisis financiera del 2010 fue muy dura, es verdad que fue muy dura y además muy larga, pues empezó en el 2008 con la crisis financiera y después de la construcción, pero está siendo una crisis muy densa y muy intensa, y las cifras son muy demoledoras, tanto en el tema de seguridad social como en el tema de los contratos, y no voy a decir lo de las empresas, que vosotros permanentemente lo estáis planteando, ¿no?, la situación que está viviendo la hostelería, el comercio, todo el tema de la falta de actividad económica, el turismo, o sea, está siendo una crisis muy tensa y muy dura en un corto espacio de tiempo. Como tú bien dices, han pasado 10 meses. ¿No estás? Sí, lo que yo no entiendo muy bien es una vez que ya tengamos atajado el tema de sanitario, el tema del virus, luego después hay una segunda parte que son esos daños colaterales, que es la recuperación económica. Yo no sé cuánto podemos tardar en volver a la antigua normalidad. Bueno, ya sabes que como todo, yo siempre hago un comentario, y luego con cariño, siempre que lo digo, yo siempre he dicho que los economistas son aquellos que estudian el pasado para analizar el pasado, nunca aciertan el futuro. Eso se lo digo a un par de amigos míos que son economistas y coinciden conmigo, ¿no? Pero es verdad que en las primeras previsiones hablaba de una posible recuperación en la segunda mitad del año 20, que eso nos llevaba a un buen crecimiento en el año 2021 y que estaríamos a finales del año 2021 ya en velocidad de crucero en crecimiento. Bueno, la realidad ha sido bastante más textural. Hemos pasado una segunda ola, estamos ahora en la tercera ola, resulta que el crecimiento va a ser negativo, ha sido negativo en el 2020, va a empezar a ser negativo en el 2021, con lo cual yo creo que este año, si salvamos muebles, será un milagro. Y creo y estoy convencido de que a partir del 2022 empezaremos a notar lo que antiguamente se llamaban brotes verdes. ¿Os acordáis de una frase que dijo cierto político de este país, ¿no? Empezaremos a notar los brotes verdes posiblemente en el 2022. Es verdad que en el momento que podamos combatir la pandemia y volvamos a la normalidad, no sé si nueva o vieja, pero volvamos a la normalidad, a tener turismo, a tener comercio, a hacer la hostelería de forma normal, a que la gente pueda moverse y desplazarse, a hacer la vida normal que hacíamos, con vacuna todos los años o con vacuna una vez, no sé, pero el caso es volver a la vida. Lo normal es que este país empiece a funcionar, no solo este país, sino el conjunto de la Unión Europea. No será porque no se está poniendo toda la carne en el asador, afortunadamente, y no se ha vuelto otra vez a la política de austericida que ocurrió en el año 2010, que aquello era raro, aunque la economía estuviera paralizada. Lo que es curioso, ¿no? Por ejemplo, las personas. Estamos en toque de queda 10 de la noche y uno ya llevamos meses y ya se ha acostumbrado. Ahora estamos en las 8 de la tarde, 2 horas antes, y ya estamos deseando volver a las 10 de la noche.
O sea, que lo que nos parecía algo impensable, de estar esa restricción de movilidad a las 10 de la noche, ahora nos parece que lo estamos deseando, ¿no? Porque claro, nos han quitado 2 horas y queremos volver, aunque sea malo, lo que teníamos. Claro, el problema ¿sabes qué ocurre? Que salíamos a las 10 de la noche de una situación de confinamiento total, acordaros de marzo, abril, mayo, aquello era lo de estar en casa. Yo siempre he dicho que cuando el hombre no se marcha vuelve a la naturaleza, ¿no? Me acuerdo de cierto vídeo donde había un corzo corriendo por medio de Valladolid. Es decir, aquello fue muy duro desde el punto de vista de mucho confinamiento de la gente. Claro, llegar a las 10 aquello era un adelanto sustantivo, ahora resulta que no lo quitan a las 8 y es otro problema, y deseando volver a las 10, lo cual demuestra una cosa, que nos conformamos con bastante. Pero sí que es cierto que eso nos lleva a que mientras no haya tormenta, el confinamiento y el aislamiento es la mejor herramienta para no expandir la. Lo que es cierto que nos conformamos prácticamente con poco, O sea que, bueno, vamos a hablar del Grupo Siro Medina del Campo. Última hora, ¿qué conocemos de Siro? Porque ya hay rumores, y no sé si siempre se habla del rumor, como es la antesala de esa noticia, si ya es noticia que el Grupo Siro ha vendido sus fábricas de Medina. Sí, señor, cuando se han llegado a la de que parece ser que hay un principio de acuerdo para la compra de la fábrica de Medina del Campo por Bimbo, y que por lo tanto, bueno, pues el principio de acuerdo se confirma, ¿no? O así nos lo han hecho llegar la dirección de Siro Cerealto, de que el tema está confirmado. Ya sabéis de todas formas que este tipo de operaciones que se hacen con multinacionales siempre tienen que estar supeditadas y controladas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, porque evidentemente lo que se intenta evitar es que se acaben creando lobbies o pseudomonopolios por ese tipo. Lo mismo que ha pasado con Europa y Iberia, ya sabéis, ese tipo de fusiones. Entonces, en principio, hay un principio de acuerdo con el Grupo Bimbo para quedarse con la factoría de Medina del Campo, pero está todo supeditado a que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia analice, valore y vea cuál es la situación de la fusión, y si no hay ningún problema, en principio entendemos que vaya todo viento en popa. O sea, ¿cuánto va a tardar? No lo sabemos. O sea, hay un principio de acuerdo, eso sí que es real, entre Bimbo y Grupo Siro Medina del Campo, para hacerse con la factoría. Lo que pasa es que, claro, daros cuenta que Bimbo tiene varias factorías en España, sobre todo el tema del sector del pan industrial, el pan de molde, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tienen bastante más presencia, tiene que estar supeditado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y por lo tanto, hasta que no haya resolución de esa comisión, pues lógicamente no se configurará o se cerrará el acuerdo final, pero en principio parece ser que hay un principio de acuerdo supeditado, como digo, a eso. ¿Pueden estar tranquilos los trabajadores? Es decir, ¿van a contar con ellos si todo sigue esa velocidad de crucero que estás comentando, que Bimbo se hace con la fábrica de Medina, con la factoría? ¿Va a contar con los trabajadores? En principio, la información con la que trabajamos y que nos han supeditado tanto la empresa actual, Siro Cerealto, como las previsiones que ha habido con las otras empresas que ha comprado Bimbo, es que en principio los trabajadores no tienen por qué tener mucho más allá problemas de problemas puntuales de productividad o de producción. En principio, Siro tiene toda su fabricación, todos sus productos vendidos a una entidad de gestión, que es Mercadona, y por lo tanto la producción la tiene garantizada. Todos sabemos cuando trabajas con un gran distribuidor, pues que unas veces te pide mucho y te hace trabajar a destajo, y otras veces vas más relajado y tienes problemas de edad, pero por eso se crearon herramientas en el convenio que permitían ese cierto nivel de flexibilidad para que no hubiera problemas con la empresa. Entonces, y además el paquete que había, y así se explicó por Siro Cerealto en su momento, cuando nos explicaron lo del cierre de todo del estratégico que ellos habían planteado, era que ellos vendían las empresas con el acuerdo de Mercadona para mantener la producción con los posibles compradores, o sea, que se vendía la fábrica y la distribución. Por lo tanto, en principio, entendemos que no tiene que haber problemas. O sea, que entraban en el pack, ¿no?, los trabajadores. Claro, ahora, como todo en esta vida, esto es como lo del valor, se presupone, hay que verlo cuando llegue el momento. A mí me llama un poco la atención, ¿no?, porque Bimbo fabrica, su plato fuerte es el pan de molde.
creo recordar. Y aquí en Medina, de pan de molde, me parece que no se fabrica nada, ¿no? Creo recordar. En realidad la parte de pan de molde de Bimbo se lo compró a otra empresa importante en este país, que era Pan Rico, os ganará de nombre, y con eso, digamos, topó una parte importante del mercado del pan de molde. Pero es cierto que Bimbo tiene producción industrial de bollería industrial. Entonces, es verdad que hay una parte de la bollería industrial que sí hace Siro Medina, que digamos que le amplía o le mejora digamos su staff de productos de afectos de Bimbo. Por lo tanto, en principio entendemos que esto que se fabrica aquí pues puede ser perfectamente asumido como Bimbo, pues vuelvo a repetir, pues entre otras cosas porque tiene un mercado claro a través de Hacendado. Ahora mismo nos están viendo trabajadores del Grupo Siro. ¿Qué mensaje les podemos dar a estos trabajadores? En principio nosotros el mensaje que les estamos transmitiendo a los trabajadores a través de la sección sindical de comisiones obreras en la fábrica y de los representantes en el comité es que en principio tranquilidad. Esto no significa que no estemos alerta, pero que en principio tranquilidad hasta ver si esto primero se consolida y después, lógicamente, tendremos que tener las conversaciones oportunas con los nuevos dueños para ver el plan de futuro y cuál es la previsión que tienen de la empresa, esta nueva empresa con esta nueva factoría. Es verdad que la factoría de Medina tiene una ventaja y es que es nueva, relativamente nueva, se hicieron muy importantes inversiones por parte de Siro y eso la sitúa en un buen perfil a la hora de la producción. Esto sin contar que, bueno, que su ubicación estratégica tampoco es mala a la hora de poder sacar sus productos, ¿no? Entonces, en principio, nosotros lo que le estamos diciendo es tranquilidad, a esperar, no ponernos nerviosos y simplemente a ver cómo van evolucionando las cosas. Hace justamente 2 años estábamos hablando de MADE y de Grupo Siro, al tiempo prácticamente. Y los trabajadores de Siro estaban muy preocupados. Hablábamos con ellos y nos mostraban su preocupación porque no pintaba nada bien la cosa. Bueno, pues han estado 2 años trabajando y ahora por fin ya se lleva a materializar, ¿no?, lo que es la venta. Es verdad que hace 2 años... nunca va a llegar y al final... Perdón, es que decía que es verdad que hace 2 años, cuando el presidente del Grupo Siro, con la fusión Siro-Cerealto, ya sabéis que fue una escisión que luego se volvieron a fusionar, plantearon su nuevo plan estratégico que no contaba ni el pan de molde ni la bollería industrial. Eso nos hicieron saltar a todos las alarmas. Es normal, la gente, los que tenemos la suerte, digo la suerte porque tenemos trabajo, pero la desgracia de tener que depender evidentemente de nuestro salario, cualquier movimiento nos preocupa. Por mucho que digan los economistas esto de que es que tenemos que acostumbrarnos a cambiar cada cierto tiempo de empleo. Esto es muy fácil decirlo cuando tienes listas de espera, pero cuando tienes que estar en la lista de espera en el paro, la cosa ya cambia. Ya no digo si tienes mi edad, entonces ya eres viejo para trabajar y joven para jubilarte, ¿no? Entonces, la verdad que la gente estaba muy preocupada fundamentalmente porque había muchas incertidumbres. No se sabía el procedimiento, no se sabían los vendedores, se planteó por parte, y eso que nosotros les planteábamos claramente a los trabajadores, que la posición de la empresa era que intentaría vender las fábricas, pero que tampoco las iban a regalar, que si no aparecía las mantendrían dentro del Grupo Siro. Pero es verdad que esto es humano. La gente depende de un sueldo y, lógicamente, las preocupaciones pesan mucho. Pero bueno, aquí estamos. Sí. ¿Conoce el número de trabajadores que tiene ahora mismo Grupo Siro? En estos momentos el Grupo Siro, ya sabéis que en estos momentos andan en torno a unos 175-190 trabajadores. Estoy hablando de la gente que depende directamente de Siro, porque además este tipo de empresas, como todas las empresas del sector, las mayores tienen una serie de actividades que son externas y otras además que son reforzadas a través de empresas de trabajo temporal. Pero en principio, digamos, la plantilla de Siro no llega a 200 trabajadores, 175, 185, en momentos puntuales arriba o abajo, pero en ese porcentaje se mueve. Bueno, pues cerramos el capítulo de Siro, ya conoceremos más detalles según vengan los acontecimientos. La empresa al final pues va a caer en manos de Pan Bimbo. Yo creo que es una buena noticia para los trabajadores, ¿no? Por lo menos saben que tienen garantizado un trabajo. La mejor noticia es que que puede haber es que hay un comprador, que la incertidumbre de qué pasa con la fábrica ya se ha resuelto y ahora solo hay que esperar a ver que nos digan la nueva empresa qué es lo que quiere hacer y a partir de ahí sentarnos a plantear claramente el día a día. Pero esto es el pan nuestro de cada día. Esto es como cuando una fábrica dice garantizamos la producción para 5 años. Pues hay que esperar a los 5 años y luego ver qué es lo que hay que hacer. Si no, que se lo contemos a los trabajadores de la Renault España, ¿no? Que cada 4 o 5 años tienen un plan industrial.
y dependen de cada 4 o 5 años para saber la continuidad. Algunos llevan 30 años, por lo tanto, bueno, tranquilidad. Pues de una buena noticia, que es la venta de Siro al Pan Bimbo, hablamos de los datos del paro, que aquí yo me imagino que tan buenos no van a ser. Pues no, la verdad, cuando decía que este año 2020 es un año aciago y es un año malo para el desempleo, y eso a pesar de que tenemos 700.000 personas metidas en ERTE, pues los datos son malos. Respecto en el mes de diciembre ha habido un incremento del desempleo con respecto al mes de noviembre en el ámbito de la comarca casi del 3%, del 2,9%, y el 1,4% en Medina del Campo. Y estamos hablando de diciembre, temporada de Navidad, temporada de compras. Bueno, pues la realidad es que hay más parados que en el mes de noviembre y se han hecho menos contratos que en el mes de noviembre. Por lo tanto, los datos son malos y eso demuestra que la economía está paralizada. A pesar de los esfuerzos de los políticos de este país de intentar salvar las navidades, pero luego las realidades son muy duras. Claro, el que está en el desempleo pues, no está en el paro, pero sus prestaciones son otras. Es decir, lo de comprar regalos o comprar el pavo, pues a lo mejor nos apañamos con un pollo. No sé si me estoy explicando. Es decir, cuando uno está en una situación de precariedad, lo que hace es recortar. Y los datos son fiel reflejo de cómo está la economía de este país. Está a ralentí. Es verdad que el sector industrial tirando potentemente, tanto es así que el sector industrial es el sector que más contrataciones ha realizado en el conjunto del mes de diciembre, pero el sector servicios, que siempre ha sido, Javier, tú que me llevas 3 años sufriendo viendo los datos, siempre el sector servicios es el que más contratación tiene, el que más tira. Bueno, pues ahora resulta que en el ámbito de la contratación de los servicios, entre servicios e industria, pues nada más y nada menos que los datos es prácticamente menos de la mitad. La creación de empleo que ha tenido el sector servicios en torno a 400 contratos nuevos, mientras que el de servicios no llega a 200. Es decir, el sector servicios, que es el motor de nuestra economía local, pues está paralizado, como lo está todo, por esta pandemia. Los datos del paro que tenemos, parados en Medina, a fecha 31 de diciembre. Parados en Medina a fecha de diciembre, al 31 de diciembre, ya sabéis que esto se toma a último día de mes, son 1.746, el 1,4 más que el mes de noviembre, de los cuales 645 son hombres y 1.101 a mujeres. Volvemos otra vez a ese porcentaje. Y un dato importante, y es que prácticamente 946, 47 son hombres y mujeres mayores de 45 años. Es decir, prácticamente el 65-70% de todos los parados tienen más de 45 años. Esos son los datos a 31 de diciembre. Estamos hablando prácticamente de un 10% de la población que tenemos en Medina. Somos 20.000 habitantes, casi somos 2.000 parados. Sí, señor, exactamente ese es. O sea, de cada 100 medinenses, 10 están en el paro. Ojo, porque de esos 20.000, estas son las cuentas del Gran Capitán, con todo el cariño. Porque claro, de esos 20.000 habitantes que tiene Medina del Campo, hay que quitar a aquellos que no están en edad de trabajar. Y jubilados. Es decir, que son menores de 16 años o son mayores de 65. Por lo tanto, el dato estadístico es que nos movemos en Medina del Campo, en torno al entre el 14 y el 15% de la población activa con capacidad de trabajar está en desempleo. Es un dato muy malo, ¿eh? Y esto a pesar de que se ha reducido de forma importante el tema de la afiliación a la Seguridad Social, porque claro, con estos datos, lógicamente la Seguridad Social cae en afiliación como en conjunto del Estado, ¿no? Y esto, sin contar, que es un dato que lo veremos cuando lo tengamos más desmenuzado, es cuál ha sido la caída de población pensionista en esta pandemia. Que las primeras previsiones nos hablan de casi entre 4 y 5 puntos menos de pensionistas que a primeros de año del año 2020. Y no nos engañemos, el que deja de cobrar la pensión es por algo. Y ya sabemos qué es, que ha pasado a mejor vida, que se decía antiguamente. Sí. Unos datos del paro que no son nada buenos, no pintan nada bien las cosas para Medina. Y estamos rozando los 20.000, hemos sobrepasado por 20.000 muy justito los habitantes, que encima si bajamos de 20.000 habitantes, que ya dejamos de depender de la Junta, que es Diputación, se marcha de Medina, por ejemplo, hablando a lo mejor de la Policía Nacional, se marcha de Medina
Hacienda, se van a lo mejor desde Medina del Campo. La Seguridad Social. Pues es que peor todavía, ¿no? Lo que está claro es que es verdad que hay elementos que para nosotros son importantes, los 20.000, y hay un elemento que para nosotros es muy preocupante. Es que tenemos que mantener la población que tenemos e intentar captar población. Ya no solo digo Medina del Campo, entiéndaseme, hablo lo que es el sur de la provincia. O sea, el sur de la provincia de Valladolid se está convirtiendo en un erial, gente muy mayor y la gente joven emigra. Si no, solo hace falta un dato, y creo que algunos lo habéis visto cuando habéis hecho alguna grabación. Solo hay que ir a la estación de AVE Medina Alta Velocidad y ver la gente que se monta todos los días para ir a trabajar a Madrid. Pues no creo que haya muchos de más de 50 años. Es gente joven. Y menos mal que van y vienen, que no se van a Madrid y se quedan en Madrid, que es lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces eso es un problema que tendremos que trabajar en el futuro y que algunas medidas estamos intentando poner en marcha para ver si podemos corregir esta situación, ¿no? Pues a ver si tenemos la suerte de contar con ese eje atlántico, que Medina será una bombona de oxígeno, ¿no?, para la economía local y para el empleo, por lo menos. Claro, evidentemente. Nosotros ayer hicimos una primera opción y ya lo hilo con lo que comentábamos al principio. Ayer ya sabéis que nosotros apostábamos, digo nosotros me refiero a Comisiones Obreras, y así lo hicimos a través del diálogo social, que era importante intentar plantear un plan industrial, que tengo que reconocer que el alcalde enseguida tomó el guante y así lo ha trabajado. Y ayer hemos tenido la primera reunión del Programa Territorial de Fomento, que depende de la Consejería de Industria, con el objetivo de intentar crear un programa de fomento que intente paliar algunas de las circunstancias que estamos hablando: desindustrialización, la falta de caída de la población, y que de alguna manera sea un aliciente o un acicate para tirar hacia adelante y hacia arriba lo que es toda la comarca de Tierras de Medina, en la zona de lo que es nuestro sur de la capital, y pasa por ahí por varias cuestiones. Hay que traer industria, hay que traer infraestructuras, tenemos que intentar desarrollar aquellos productos que son nuestros y que podemos desarrollar, y ineludiblemente tenemos que mejorar nuestros niveles de infraestructura. Y el corredor atlántico, que yo no me voy a ceñir porque para eso tenemos a mi amigo Alfredo Losada, que lo explica perfectamente bien, juega un papel fundamental, entre otras cosas porque las empresas de la comarca, y digo de la comarca porque hay empresas desde Olmedo que estarían interesadas en desarrollar proyectos en la comarca, a pesar de que sus fábricas las tienen fuera de la comarca, pues están muy interesadas en que eso pueda tirar adelante con otros proyectos de enlaces con Europa que pueden ser interesantes. Es verdad que ayer fue la primera reunión, una toma de contacto, y donde lo primero que nos hemos comprometido es intentar definir cuál es el marco de actuación, porque claro, puede ser provincial o no. Yo soy de los que defiendo que este plan tiene que ser más que no solo el sur de Valladolid, sino también el norte de la provincia de Palencia. De Palencia, de Ávila. Me había ido yo a otra provincia. Lo digo porque la cercanía de Arévalo con todo el sector industrial de Arévalo pues podría vincularse en un proyecto mucho más global de ámbito supraprovincial. Pero esa es mi posición. Lógicamente eso tenemos que llevarlo al debate y verlo en el conjunto del programa. Estos programas se crean a través del diálogo social, y donde estamos la Confederación Universitaria de Empresarios, la COE Valladolid, lógicamente CECALEL, la COE Castilla y León, y las dos organizaciones sindicales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras, tanto en Castilla y León como en nuestro caso con mi presencia, ¿no?, en esa comisión, y lógicamente con la participación del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León en todo su contexto, ¿no? Esperemos. La idea es que los proyectos han salido en algunos sitios interesantes, como en Miranda, en Béjar, en Benavente, es decir, en zonas que han servido de dinamizador de la economía en esa comarca, y eso es lo que estamos esperando, entre otras cosas porque es nuestra obligación. Nuestra obligación es trabajar e intentar conseguir cosas para nuestra tierra, aunque yo soy adoptivo, pero cada vez me siento más mediense y menos vallisoletano. O sea que ahora mismo lo último que está trabajando Comisiones es precisamente en este programa territorial de fomento. Sí, señor, es lo que hemos empezado ayer, con la participación, lógicamente, del alcalde y del ayuntamiento, y hemos tenido la primera toma de contacto y vamos a empezar a trabajar
pues a poner papeles y documentos encima de la mesa para empezar a desarrollar, a ver si somos capaces en un tiempo razonable. Si eso, uniéndolo a que la pandemia vaya mejor, somos capaces de poner un plan encima de la mesa que pueda dinamizar la economía de nuestra comarca, que yo creo que es importante. Pues Isidoro Hernández es el responsable de Comisiones Obreras de Zona. Muchísimas gracias, y la próxima vez que volvamos a hablar otra vez, a ver si damos mejores datos del paro y ya damos firme otros datos también, por ejemplo, como es que Siro ya... Espero que la próxima vez os pueda dar no solo eso de que se están estudiando las cosas, sino de que lo de Siro está bien y ya funcionando. ¿Alguna otra empresa mismo en Medina que esté, no en la cuerda floja, pero sí que pueda estar pendiente de vender o de cerrar a lo mejor? No, en estos momentos todo el sector industrial, Made Tower funcionando sin problemas, afortunadamente, y con carga de trabajo importante. Memesa, el antiguo Ferroaleaciones, para que nos entendamos los de la zona, funcionando bien. Hubo un momento con un pequeño tema ERTE al principio de la pandemia, porque no había suministro. Iberesnac está funcionando muy bien, a pesar de que ha tenido que buscarse otros proveedores que no solo hacen dado, porque claro, cuando decía mi abuela que cuando tienes los huevos puestos en una sola cesta, pues como te quitan la cesta te han quitado los huevos, ¿no? Pero bueno, han conseguido tener otro asunto. Patatas Meléndez, no quiero ni contaros, está funcionando perfectamente bien, con muchísima producción y además trabajando muy bien. Y la única que ahí tenemos ahí franca, que es la imprenta Calprin, la distribuidora de los periódicos, pero está en los problemas típicos del sector de las comunicaciones de papel, porque como os dais cuenta cada vez aparecen más periódicos, pero cada vez menos papel, es decir, más digitalizados, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando conjuntamente con la empresa a intentar darle un futuro de viabilidad, y confiamos que no haya mucho problema, más allá de que pueda haber un ERTE o más allá de poder hacer algún tipo de ajustes, pero como los que ha habido en todo este año, ¿no? Confiamos. Ya veremos a ver luego si no se revuelve, como decía aquel, la víbora y te pica, ¿no? Esperemos que no, y que la cosa vaya relativamente bien. Pues nos quedamos con esta buena noticia, que las empresas de Medina están atravesando todas prácticamente un buen momento, ¿no? Eso es, por lo menos todas las industriales. Muchas gracias. Nada.